Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Dios nos bendiga para este lunes 30 de diciembre. Continuamos analizando el amor de Dios en la primacía de la lección número 1. Dios ama de pura gracia. Dice el texto: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. Divino Señor, ayúdanos a corresponder a ese amor divino, de tal manera que tú puedas sentirte satisfecho de habernos creados para ti, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes, amor no correspondido. ¿Cómo se siente una persona cuando ama a otra y la otra no le interesa? Yo estoy seguro que usted ha pasado por esa experiencia. Amar a una persona sin que esa persona responda a ese amor suyo. Y usted se siente frustrado, se siente triste. Yo cuando era joven y me enamoraba de otra joven, si la joven me decía a mí: tú como hombre no me gusta, eso era suficiente para nunca más enamorarla. ¿Por qué? Porque el amor no se fuerza. El amor es voluntario. Y como el amor es voluntario, el amor no es egoísta. Y como no es egoísta, siempre piensa en el otro, en el bienestar del otro. En la Biblia hay 3 tipos de amor. Está el amor agape, que es el amor de Dios, que es un amor incondicional. Está el amor eros, que es un amor romántico, un amor de atracción. Y está el amor fileo, que fue el que usó Jesús, usó Jesús para Pedro cuando 3 veces le preguntó si lo amaba. Primero usó agape y luego termina con fileo, o sea, amor filial o amor fraternal. Dios es amor. ¿Qué vocablo usa allí? El vocablo agape, es decir, un amor incondicional. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Qué ventaja tenía Dios de crearnos? Ninguna. Porque Dios era feliz en su esencia. Dios nunca necesitó de los ángeles para que le tocaran música. Todo lo contrario. Dios creó a los ángeles para compartir su felicidad con ellos. Y les enseñó música porque Dios es en esencia la música. Dios es en esencia la música. Es tan cierto que cuando Dios creó el universo, lo creó cantando. Y el cántico de Dios era un sermón. Por tanto, Dios no nos manda a hacer nada sin que antes Él lo haya hecho ya. Cuando Dios nos manda a predicar, fue porque Él creó al mundo cantando y predicando. Léelo en Génesis 1. Cuando dice, y dijo Dios, es proclamó Dios, predicó Dios. ¿Y cómo predicó Dios? Cantando. Está en la Biblia. Entonces Él me manda a cantar, no para que Él se sienta feliz. Él nos manda a cantar para que nosotros sintamos la felicidad que Él siente como Dios.
Yo en mi esfera y él en la suya, pero esencialmente esa felicidad. Pero había en Israel un profeta llamado Oseas, que estaba casado con una mujer que dio 3 hijos, y de ellos hubo más de uno producto de adulterio, porque la mujer de Oseas la vendieron como esclava desnuda en una plaza pública. Y como el reino de Israel, el reino del norte, se había corrompido tanto, era tan grande la corrupción que había en el pueblo de Dios, en el reino del norte, que nos dice la historia que fue el periodo más bajo de los últimos años que vivió Oseas. Dice la historia que vivió en la época más tenebrosa y materialista del pueblo de Dios, y que ningún mandamiento era obedecido porque había falta de honradez, desconfianza mutua, idolatría a Baal y Astarte, sacrificando sus hijos a los ídolos y la degradación a la sensualidad. Era un periodo tan difícil que se pervirtió la justicia y se oprimía al pobre, y el adulterio era una práctica religiosa, y todos los niveles sociales se habían corrompido, y los sacerdotes se unían al pueblo a la entrega de la idolatría. Esa era la condición del pueblo de Dios en los días del profeta Oseas. Y él profetizó para el reino del norte. El reino del norte, todos los reyes fueron perversos. Perversos, eran malos. Yo te acabo de leerlo. Eran degradados hasta lo máximo. Fue la época más oscura de la historia del pueblo de Dios. El reino del norte no hubo un rey que se convirtiera. Todos eran viles, malos. Y a ese pueblo Dios le dice a Oseas: mira, ve y cásate con una mujer, pero no una mujer de buen estirpe. Cásate con una mujer que sea ramera, que sea prostituta. Y yo pone nombre. Y él fue, compró esa mujer, fue al mercado. Su mujer se llamaba Gomer, y ella fue vendida como esclava, desnuda en la plaza pública, en pública subasta. Y Oseas fue y compró a esa mujer disoluta, a esa mujer corrompida, esa mujer prostituta, y la llama su esposa, y esa mujer le da un hijo. Y le pone por nombre Jezreel. Y luego esa mujer concibió otro hijo de otro hombre llamado Lo-Ruama el hijo. Y después tiene otro hijo y lo llama de otro hombre Lo-Ruama. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amí, que significa hijo de adulterio. Lo en hebreo es no. O sea, no es mi hijo. Sin embargo, ¿por qué Dios manda a un profeta a casarse con una prostituta, una mujer disoluta? Era que Dios quería enseñarle al profeta Oseas que así como él buscó a Gomer, que en hebreo se pronuncia Gomer, así como Oseas buscó a una mujer, le puso llamada Gomer, y ella se corrompió dándole su vida a otros amantes. Eso mismo estaba pasando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había apartado del Dios verdadero y había buscado a los amantes. ¿Quiénes eran los amantes del pueblo del pueblo de los días de Oseas? Los amantes eran Egipto y Asiria. Egipto y Asiria. Y se corrompieron tanto que los
pastores de esa época compraban, acomodaban los sermones y aceptaban el cohecho o aceptaban la preventa. Y se había corrompido tanto hasta la médula, y entonces así mismo comparó el pueblo de Dios con Gomer. Y por eso es que en el capítulo 14 de Oseas dice el Señor: conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y entonces dice el versículo 2: tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Versículo 3: no nos librará Asiria, no subiremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Versículo 4, que es el que nos importa, el que nos atañe a nosotros, este versículo 4, que dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Dios no está obligado a amarte, como tampoco Oseas está obligado a amar a Gomer, su esposa, que le fue infiel con más de un hombre. Y así como el pueblo de Dios le fue infiel a Dios, teniendo otros amantes llamados Egipto y Asiria, Dios está ofreciendo de pura gracia. ¿Qué significa pura gracia? Porque yo quiero, no porque tú mereces, sino porque yo quiero amarte. Déjate amar. Y si te dejas amar, yo te voy a curar esa prostitución que tú tienes intestina. Y mi furor, que es mi rechazo, se apartó. De pura gracia. Oiga, cuando el hombre pecó en el Edén, el hombre estaba subyúdice, listo para la destrucción. Y apareció Cristo y le dijo: no, yo moriré por el hombre. Eso se llama gracia. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es una persona condenada a muerte conmutarle la pena. Conmutarle la pena. Eso es gracia. Tú mereces la muerte y yo te voy a dar la vida, porque por amor, con amor eterno te he amado. Dios no va a destruir al hombre porque sea malo. Dios va a destruir al hombre porque se aferró al pecado, y él viene a destruir al pecado. Y el que se aferra al pecado automáticamente se es destruido. Así es sencillo, ¿eh? Y hay que entenderlo. Dios nos busca diariamente. Estamos vivos porque Él nos ama. Respiramos porque Él nos ama. Nos deja su palabra porque Él nos ama. Y no hay un hombre tan perverso o una mujer tan perversa y tan sucia y tan degradada moralmente que no sea alcanzada por el amor de Dios. Una prueba: María Magdalena, la mujer más perversa de Israel. Dios la perdonó y María Magdalena fue la primera que predicó la resurrección de Cristo. Otra ramera perversa llamada fue en Jericó. ¿Se acuerdan en Jericó qué pasó? Una ramera protegió a los espías, y esa ramera Dios la perdonó y Dios la aceptó como si fuera su hija. Y hermanos, cuando Josué va a tomar a Jericó, Dios salva a una ramera
y en consecuencia es una manifestación del amor de Dios por la raza humana. El amor de Dios no correspondido es el tuyo y el mío, cuando Dios te dice no hagas esto y tú lo sigues haciendo, convirtiéndote en hijo de ira. Que Dios nos ayude a valorar el amor de Dios para no abusar de él. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Para mañana martes continuamos el estudio Amor Gratuito.